Gracias por acompañarnos en este webinar. El día de hoy vamos a ver el tema sobre librerías y mantenimiento de librerías en Altium. Vamos a ver unos ejemplos desde cero y vamos a ir siguiendo los temas establecidos dentro de la invitación que le hicieron. Y bueno, para iniciar, vamos a entrar directamente en archivo, vamos a nuevo y desde aquí tenemos que bajar hasta la parte donde está library. Sí, antes era una opción donde teníamos librería y aparte teníamos PCB Library y Schematic Library. En este caso tenemos que abrir directamente desde este apartado, el archivo nuevo y nos vamos a librería. Ya desde aquí ustedes eligen dónde lo van a guardar. Lo más común es dejarlo aquí en File. Y desde aquí ustedes eligen el tipo de archivo que quieren generar. En este caso es una librería integrada lo que vamos a requerir. Si necesitan algo por separado, lo pueden seleccionar desde aquí. Pero la librería integrada me va a permitir poder agregar a este mismo proyecto el Schematic Library, PCB Library e inclusive si necesitamos crear alguna librería de paths. La vamos a crear, vamos a clic derecho, después sobre el proyecto. Siempre cuando quieren agregar algo, es clic derecho sobre proyecto, dan a agregar, seleccionan aquí Schematic Library. Esto me va a abrir el apartado de la librería. De nuevo regreso aquí a proyectos y ahora lo que voy a hacer es dar clic derecho y a este proyecto ahora le voy a agregar PCB Library, que son los dos que vamos a manejar en esta ocasión. Y en proyectos lo que vamos a hacer es guardar esto, vamos a guardar todo. Aquí yo le voy a poner la fecha de hoy, 21/09/2023. Estos igual los pueden guardar con un nombre distinto o dejarles el nombre que ustedes requieran. De hecho, aquí yo tuve un error. Este nombre era para la librería como tal. Entonces, de nuevo, 21/09/2023. Es importante que siempre guardemos esto y cuando se esté generando un proyecto se va a poner aquí en rojo. Eso nos indica que no se ha guardado, que hay cosas por guardar. Que hicimos algún cambio dentro de uno de los diseños y que tenemos que guardar esa información. Sobre todo cuando estamos iniciando un proyecto, es importante guardar para que el software reconozca que este proyecto está ligado a estos archivos. Entonces, ya estando en esta sección, esta es la parte de lo que es el PCB Library. Aquí tenemos las opciones para la administración de los diferentes footprints que vamos a agregar en este apartado. Y aquí tenemos las propiedades, que esas propiedades son prácticamente iguales a las propiedades que utilizamos en el área de diseño del PCB. Entonces tenemos aquí PCB Library, tenemos un componente representado, aunque no hay información como tal, pero es el espacio libre que yo tengo en esta sección. Podemos seguir agregando componentes, pero en este caso lo que voy a hacer como primera opción es utilizar una herramienta que la vamos a encontrar aquí en Tools. Esa herramienta se llama IPC. Yo les resumo IPC Wizard para que sea más sencillo de identificarlo. Damos clic, como siguiente. Y en este apartado vamos a encontrar diferentes opciones para la generación de los componentes. Ustedes pueden decidir cuál es el componente que van a requerir, el tipo de empaquetado y sobre ese poderlo agregar. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar este y aquí lo que voy a hacer es dar siguiente. En esta parte ustedes van a ir agregando la información en base a la hoja de datos del componente. En la parte final del componente siempre van a encontrar la sección
con estos datos, las distancias. Aquí tenemos también la parte representada. A veces cambian, a veces coinciden las letras, pero bueno, en la hoja de datos podemos obtener esta información e ir cambiando estos parámetros. Si se dan cuenta, este componente está de una forma muy genérica. Entonces, lo que vamos a hacer es presionar esta casilla para que nos dé una vista más real. De esta forma ya tenemos un diseño más completo. Damos siguiente. Igual en esta parte son los siguientes parámetros que hay que llenar. Igual aquí te pregunta en algunos de los casos cuántos pines va a tener, etcétera. Damos siguiente. Ya los siguientes pasos son algunas consideraciones ya más enfocadas a lo de IPC, al igual que la conexión o las tolerancias que vamos a estar manejando para la conectividad de este componente. Una vez que ya está todo, vamos a darle finalizar y aquí tenemos nuestro componente. De las partes relevantes, podemos entrar en esta sección, damos doble clic y aquí podemos ver la información completa de este footprint. Sí, este footprint ya va a tener sujeto 3D. Entonces aquí está la descripción como tal. Esta descripción se generó automáticamente basado en la información que nosotros agregamos. Y aquí tenemos la altura y, bueno, otras consideraciones ahí previas. Entonces regresamos aquí a PCB Library y ya tenemos este primer footprint. Y yo quiero verlo en el área 3D, presiono la tecla 3. Aquí en esta área ya puedo ver el componente completo. Si yo necesito agregarle otro objeto 3D, puedo darle un clic y presionar suprimir para eliminar este componente. Si yo necesito agregarlo desde cero, ahorita lo vamos a ver, es otro proceso y ahorita vamos a ver ese detalle. Entonces, igual aquí en propiedades vamos a encontrar la opción de nosotros poder generar algunos modelos 3D o inclusive agregar directamente el objeto desde esta sección. Aquí también tenemos la rotación, tanto en el eje de las X, la Y y la Z, y poder mover también la altura del componente, la posición del componente. Entonces, este componente podríamos decir que ya está listo, pero vamos a ir a agregar otro ejemplo. Venimos aquí a PCB Library, damos a agregar. Aquí se agregó un nuevo componente. En esta sección lo que vamos a hacer, presionamos la tecla 2, vamos a agregar un nuevo componente desde cero. Para este caso, voy a utilizar primeramente una configuración del grid ya establecida para no tener problemas. Entonces, voy a ir directamente a la parte de Grid Manager. Voy a dar clic aquí. Voy a entrar a propiedades. Y aquí en propiedades voy a hacer la modificación. Entonces, para este caso voy a dejar 2.54 porque vamos a hacer un diseño basado en el estándar. Entonces, de nuevo, damos clic aquí sobre paths. Aquí vamos a encontrar los paths. En este caso, tenemos un path del tipo superficial. Selecciono tecla Tab. Aquí lo voy a cambiar. Primera opción, en el designador, voy a poner 1. En el layer, voy a buscar la opción multi-layer para que me permita hacer un diseño tipo Twofold. Después vengo a esta parte y aquí le voy a pedir que sea de forma circular. Y aquí abajo está la parte de lo que es el orificio. En este caso le voy a poner punto 7. Al igual que este lo podría modificar. Yo necesito otro tipo de acabado. Aquí puedo hacer las modificaciones que se requieran, dependiendo de lo que se va a requerir. Al igual que si yo necesito hacer un diseño personalizado, también me permite entrar en esta opción para yo poder manipular desde esta área ese diseño, sobre todo en los diseños que son para los componentes de montaje superficial. Esta parte de aquí es importante dejarlas en reglas
porque en el momento que tú pases ese footprint, ese componente, al área de PCB, necesitamos que esa opción esté lista en reglas. Si nosotros lo dejamos en manual, tenemos que establecer ya un parámetro definido y es probable que al momento que nosotros ajustemos las reglas en el PCB, choquen las reglas con la configuración previa que yo estoy dando en esta área. Entonces, lo mejor es dejarlo en regla y que el software aplique esas condiciones a cada uno de los paths que se están agregando. Una vez que ya lo tenemos, lo único que hay que hacer es poner los paths en esta área de esta forma. También, una vez que ya los tienen hechos, los pueden editar en conjunto. Solamente los seleccionan todos y la edición se va a poner para todos. Entonces, por ejemplo, aquí, yo necesito cambiar el acabado, solamente selecciono esta área. Igual, si selecciono para la parte del contorno de las dimensiones o para el tamaño del orificio, también me va a afectar esa área. Igual puedo cambiar el acabado del orificio, pero esto ya va a depender de cómo lo quieran establecer ustedes en su diseño. Tenemos aquí el origen. El origen se puede mover también. Entramos en edición, luego vamos aquí en referencia en set y aquí decidimos si lo queremos poner, por ejemplo, en el pin 1, de nuevo, referencia o en el centro o en alguna ubicación establecida. Yo puedo decidir algún lugar donde quiera poner. De nuevo, en este caso yo lo voy a dejar en el centro, es lo más común. Y ahora voy a pasar a la parte, de nuevo, para editar lo que es el grip. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es seleccionar el layer para la parte de dibujo, que va a ser en el área de top layer. Damos clic aquí en top layer, que es este. El layer que se está utilizando ahora va a ser justamente el que acabo de seleccionar. Después vamos a la herramienta de dibujo, selecciono tecla Tab y en esta área yo elijo el grosor que va a tener ese trazo. Lo voy a poner punto 1, que es demasiado pequeño. Tecla Tab, vamos a poner el punto 3, como estaba, y vamos a comenzar a hacer el dibujo. Una vez que terminamos, damos doble clic y luego clic derecho. Si en este caso quedó esta parte, podemos darle clic y eliminarlo para que quede más uniforme. Podemos agregarle también en esta parte un dibujo pequeño para indicar dónde está el pin número 1. Al igual que podemos utilizar las diferentes mecánicas para agregar la opción de lo que es um, la posición del componente como tal. Entonces podemos utilizar también la herramienta de Line, pero antes tenemos que seleccionar aquí el mecánico que vamos a utilizar. También tenemos la opción de poder editar el grosor de un trazo de una sola vez. Entonces podemos hacer esto, seleccionamos, tecla Tab y desde aquí lo podemos editar. Ahí cambió, más pequeño. Lo voy a dejar en punto 1. En esta parte igual podemos entrar de nuevo, pero ahora para dibujar el centro del componente. Damos un
Ahora nos vamos a la vista 3D y quedaría de esta forma. Lo que sigue a continuación es agregar el objeto 3D. Para ello, podemos hacer uso de la herramienta que tenemos aquí, que se llama 3D Body o Extrude. Esta primera herramienta de Extrude me permite agregar algún objeto en esta área creado desde cero. Entonces, por ejemplo, puedo comenzar a hacer los trazos de esta forma. Damos clic derecho y desde aquí puedo estar moviendo los parámetros del mismo. También aquí me permite cambiarlo si quiero que sea un cilindro o si quiero que sea una esfera. También puedo cambiarlo de color si es necesario. Eso se hace en la parte de aquí abajo. Desde aquí podemos hacer el cambio de color. Pero para este caso vamos a utilizar un diseño de un objeto 3D. Entonces, para mí es más sencillo hacerlo desde este punto. Vamos a entrar aquí en Place, vamos a entrar aquí en 3D Body y de aquí ustedes eligen la ubicación donde está puesto ese componente. ¿De dónde se obtiene este componente? Ahorita les voy a decir. Primero vamos a agregarlo, voy a dar clic, vamos a darle a abrir y aquí está el objeto. Si alcanzan a ver, está en color verde. Ya después lo podemos cambiar de layer, inclusive desde aquí, mecánica, ahí está. Voy a presionar la tecla 3 para verlo en el 3D. Y aquí está el componente. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, hay que rotarlo. Vamos a ver si moviendo el eje de las X me permite. Ahí está. Ahora hay que subirlo, dado que el componente no está en el nivel adecuado. ¿De dónde se sube el componente? Desde aquí. Entonces aquí voy a ponerle unos 3 milímetros para probar. Vamos a bajarlo a 2. Y vamos a revisar. Ahora, ¿de dónde se obtienen este tipo de componentes? Una primera opción, y creo que sería la mejor, es que si en tu equipo de trabajo hay un área de diseño de CAD, que le pidas que te ayude a crear el componente para que tenga las medidas correctas. Porque en algunas ocasiones los componentes que encuentras no van a coincidir correctamente. Tal vez sea una situación de escala, tal vez sea que no se consideró las dimensiones establecidas, como es en este caso, si se dan cuenta, está fuera de lugar, pero también tenemos la opción de esta página donde nosotros podemos descargar diferentes objetos 3D. Aquí en el buscador ustedes ponen el objeto que necesitan y aquí les puede aparecer. Esta es la primera opción. Hay bastantes páginas de estas que te permiten descargar los objetos 3D. ¿Y cómo se hace en este caso? Solamente das clic. Esta página es gratuita, no tiene costo. Aquí tenemos ya el objeto en este caso. Y aquí tú decides qué tipo de descarga es la que necesitas. Normalmente el estándar para trabajarlo en, en Alkin es el modelo STIP. Sí, con modelo STIP lo seleccionas, le das descargar y te lo va a descargar en un archivo comprimido. Ese archivo comprimido lo pones en una carpeta donde lo puedas ubicar rápidamente, lo descomprimes y después esa ubicación es la que vas a venir a buscar en esta área. ¿Sí? Es aquí donde ya descargué este archivo para este ejemplo.
Una vez que ya lo tienes, que ya tienes los dos listos, vamos a pasar ahora a lo que es el schematic library. Para esto, previo, tenemos que guardar, vamos a guardar lo que acabamos de crear. Le voy a dar cerrar y lo de guardar. ¿Ok? Ya en este momento, esa información está dentro de esta opción. Y así ya hemos creado el primer footprint. Ahora el siguiente paso va a ser crear nuestro símbolo esquemático. De esta forma, lo que vamos a hacer, primeramente, aquí tenemos en la parte inferior izquierda la opción de SSH Library. Desde aquí yo puedo agregar un nuevo componente. Sí, lo voy a agregar. Aquí dice componente 2. Vamos, OK. Tengo el 1 y el 2. Para la primera opción, como tal, si es un integrado, tenemos que ponerle aquí la letra U en mayúscula y el signo de interrogación. De esta forma. ¿Por qué? Porque al momento que lo agregues a tu espacio de trabajo, Altium tiene una opción donde se automatiza toda la parte de la asignación del número para cada uno de los componentes. Entonces, al dejarle el signo de interrogación, el software ya va a saber que tiene que agregarle un número a ese componente. Es por eso que se deja esta parte. Bien, aquí abajo está la opción de agregar footprint. Voy a darle clic y esto me va a abrir la posibilidad de moverme a buscar los componentes que creé hace un momento. Entonces, después de aquí, selecciono Browse y aquí están las dos opciones que he creado. Entonces, en este caso, para este ejemplo, voy a seleccionar el primero que hicimos. Voy a dar OK. Después vamos a dar OK en esta parte. De esta forma ya voy a tener listo el componente. Ahora me falta crear el objeto 3D. Para ello voy a utilizar la herramienta de dibujo. Voy a seleccionar esta opción de rectángulo y voy a dibujar el cuerpo del componente. Una vez que ya lo tenga aquí, lo que sigue es agregar los pines. Los pines se agregan con esta opción. Damos clic. Voy a seleccionar la tecla espacio para girar el pin. Después voy a seleccionar la tecla Tab para entrar en las propiedades de ese pin. Y aquí le voy a poner que es el pin 1. El nombre lo vamos a cambiar por entrada. Y lo demás lo podemos dejar de la misma forma en la que está. Después damos clic para que se posicione. Automáticamente, si hay un número dentro del diseño, se va a mover al siguiente número, se va a aumentar. Entonces aquí voy a seleccionar de nuevo la tecla espacio para girar el pin. Después tecla Tab. Y en esta parte le voy a poner GND. Si observan, las letras están mal posicionadas. Lo que hay que hacer a continuación es venir a la parte de aquí abajo, dentro del mismo propiedades, y mover la posición. Desde esta parte lo cambiamos a 90 grados. De nuevo, tecla espacio, y esta va a ser mi salida. Tecla Tab, desde aquí lo voy a cambiar. Le voy a poner Out. Y aquí abajo voy a moverlo de nuevo, pero ahora a 0 grados. Después clic derecho para terminar. De esta forma, ya tengo mi primer diseño esquemático terminado. Lo que sigue a continuación es agregar algunos parámetros del componente mismo. Entonces,
En esta parte tenemos aquí lo que le llamamos los suppliers. Para este caso voy a suponer que es un regulador de voltaje. Entonces le voy a dar a agregar y en este buscador, que es el Manufacture Part Search, le voy a poner que es un 7805, pero vamos a buscar ese empaquetado que tenemos en esta área, que es similar a este. Damos clic y aquí mismo ya viene toda la información. Viene ciclo de vida, viene hoja de datos, inclusive algunos ya traen su propia librería, pero esa librería la tendríamos que descargar directamente desde Manufacture Part Search y es otro proceso. Entonces aquí lo único que yo necesito es la información de este componente, no la librería como tal. Aquí voy a darle OK, aquí ya se agregó, vamos a darle OK. Y en este apartado puedo ver la información en esta sección. Si yo deseo, puedo dejar esta información aquí. Si no, puedo venir a esta sección y apagar la vista. También en esta parte del componente puedo cambiarle y dejarle que es un 7805 para que quede como tal. Después regresamos a esta parte donde están los componentes y voy a ahora modificar el siguiente componente. Este componente también va a quedar con la letra U y es el mismo proceso. Aquí voy a agregar ahora el footprint y ahora va a ser este footprint. Damos OK, de nuevo OK y el proceso se repite. Solamente que para este caso vamos a usar 8 pines. Vamos a darle clic, tecla Tab y aquí le voy a poner como tal 1 y aquí también 1. Tecla espacio para girar y comenzamos a posicionar. Aquí ya hemos terminado el esquemático para este componente. Ahora, en esta parte yo le puedo poner que son 555. Aquí abajo igual, venimos a esta parte, editar, supplier, vamos a agregar y aquí le voy a poner timer 555 y puedo seleccionar este. Después selecciono OK y de nuevo aquí OK. De esta forma ya terminamos este componente. Después, una vez que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es guardar o cerrar. Cerramos, le damos aquí guardar. Así ya tenemos las dos librerías creadas, ya están relacionadas entre sí. Y para que aparezca en esta área, aquí en librerías, lo que tenemos que hacer es dar clic derecho y le damos compilar en esta parte. De esta forma ya vamos a encontrar aquí la librería, que fue esta. Damos clic y aquí están los componentes ya listos. Tiene su hoja de datos, tiene su supplier, la hoja de datos del supplier. Igual aquí está el 7805. Y se observan automáticamente se agregó la letra con la letra del designador, con su signo de interrogación.
Ahora, otra opción que tenemos aquí, si ustedes ya tienen una librería de Altium y necesitan agregarla, la forma más práctica es, entramos en archivo, vamos a abrir, buscamos la librería, la ubicación, y aquí está, por ejemplo, esta, la library, y voy a seleccionar esta opción. Vamos a abrir. Aquí te da tres opciones. La primera de importar. Esto te va a llevar al espacio de trabajo de con Altium 365 para que hagas otro tipo de configuración y administración de la librería. La segunda opción, lo que va a hacer es descomprimir esa librería integrada y me la va a mostrar de esta forma para yo poder editarla o inclusive utilizar símbolos de esa misma librería. La siguiente es esta opción, que es instalar. Esto es lo que va a hacer es instalarla directamente en el área de components. Entonces, si queremos instalarla, solo damos clic en esta parte. Después venimos aquí a components y aquí la podemos encontrar. Es esta librería. Y aquí tenemos toda la librería completa, lista para poderla utilizar. De esa forma tan sencilla es como se hace ese proceso de instalación, de importar librerías. La información de los componentes como tal va a depender del componente que tú selecciones y casi siempre cuando seleccionas un componente, en la parte de abajo te muestra la información. Cuando tú quieres ver una información y compararla con otro componente, también puedes hacer eso desde esta sección. Por ejemplo, voy a poner el mismo timer 555. Esto es un Manufacture Parser. Si yo presiono uno de estos componentes y después presiono la tecla Control y lo quiero comparar con otro componente, a la parte de abajo me va a mostrar una tabla comparativa de ambas opciones. Aquí podemos ver los parámetros, también podemos ver los esquemáticos y el diseño como tal del footprint junto con su objeto 3D. Algunos modelos no están muy adecuados en su forma 3D, pero podemos seguir buscando y encontrar una opción adecuada. También podemos descargarlos y utilizarlos en el área del mismo diseño que vimos en esta parte para poderlos editar. Otra opción que tenemos, y esto es para los que tienen Altium 365, es la opción de poder entrar aquí en Explorer. Esta opción me permite entrar a un tipo de ventana en el cual yo puedo hacer edición de sus componentes y lo puedo hacer de un solo componente a la vez. Damos clic y aquí aparte, en la parte superior dice agregar componente. Aquí tengo la ventana donde yo puedo hacer este tipo de edición. Puedo agregar un archivo esquemático. De hecho, si lo leo de nuevo, ustedes se van a dar cuenta que es la misma ventana que hemos estado viendo para lo que es el Schematic Library. Al igual con el PCB, le damos clic aquí, nuevo, y aquí me abre la opción de la edición en el área de PCB Library. La parte interesante de esta sección es que yo puedo presionar estos tres botones y desde aquí yo puedo ponerle timer 555, doy enter y por ejemplo yo puedo descargar este componente dándole OK. Aquí la situación va a ser que
lo que yo haga en esta sección se va a quedar guardado en Altium 365. Ya una vez que lo tengo en Altium 365 lo puedo descargar desde ahí. Voy a cerrar porque como que ah, vamos a volver a Explorer, agregar componente. Ok, aquí te muestra el listado de todas las opciones de información que tiene este componente. Tú decides si las utilizas o no, y para ello solamente quitas las casillas de lo que no vas a ocupar. Damos OK y automáticamente empieza a llenar todos los parámetros, te pone el supplier y también te agrega los objetos en esta área. Desde aquí tú podrías entrar a editar, por ejemplo, este componente. Presionas la tecla 3 y desde aquí puedes eliminar este componente. Seleccionarlo parte por parte para este diseño. Después venimos aquí en Place, seleccionamos 3D Void, tecla Tab, también podemos editar los paths si fuera necesario. Prácticamente tenemos las opciones disponibles. Podemos utilizar aquí el filtro y pedirle que solamente al momento que yo haga una selección, solamente me seleccione lo que son los paths de esta forma. Aquí lo puedo cambiar, está en punto 9, vamos a ponerle punto 7, al igual que aquí, vamos a dejarlo de esta forma. No más como ejemplo. Cerrar, digo que lo guarde y aquí ya está el componente listo. De esta forma yo lo puedo guardar directamente en mi librería, al igual que puedo editar esta sección. Si observan, están los pines no en orden, es una distribución que el fabricante le dejó, pero yo lo puedo poner en orden. Para ello, presionamos aquí edición y yo los puedo mover. Doy clic sobre el pin y lo puedo mover de esta forma.
Bien, no sé si tienen preguntas en relación a lo que hemos visto. Vamos a dar espacio a las preguntas. Una vez que ya está esto aquí, solamente es guardarlo, clic derecho, le damos guardar. Aquí, si quieres agregar alguna nota, si no, solamente presionas OK. Estamos aquí en el Explorer y aquí está el componente. Ese componente, para utilizarlo, solamente damos clic derecho en el área esquemática y seleccionamos Place. Y desde aquí lo podemos mover hacia nuestra área de trabajo en el área esquemática.